Gracias por estar en la sintonía de Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Qué gusto poder saludarles nuevamente para seguir dialogando sobre los temas que en el país generan la discusión, el debate, la agenda mediática, política y social del país. Por fin esta semana el Congreso Nacional volvió a sesiones después de un receso de ¿cuánto? 42 días. 42 días de receso, todo por la no concertación de los votos necesarios para aprobar el acta de la última sesión en donde se había dado por aprobado el decreto de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, CAF, o como se le conoce, el Banco de Desarrollo de las Américas. Llegó el Congreso a sesiones esta semana y no se logró la aprobación del acta. No es ratificación o no ratificación, es aprobación o improbación. Y no se logró la aprobación del acta. ¿Qué pasa con el CAF? ¿Qué pasa con el CAF? Bueno, también el Congreso aprobó la derogatoria de algunos decretos de impunidad para abrir el camino o allanar el camino a la instalación de la CICI. Sobre estos temas vamos a dialogar con un experto en la temática, analista jurídico, analista político, catedrático universitario, el abogado Oliver Erazo. Es un gusto saludarlo, abogado, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, licenciado Aldo, por la invitación. Pues aquí estamos prestos a tratar de evacuar en lo mediano de lo posible sus interrogantes para construir siempre ciudadanía. Abogado, esta discusión que ahora hay en torno al CAF o a la CAF, ¿está aprobado ese decreto con los votos, la mayoría de votos captados en la sesión? ¿No está vigente por la no aprobación del acta? ¿Qué pasa? ¿Cómo explicarlo en términos sencillos para que la ciudadanía podamos entender qué va a pasar con esta Corporación Andina de Fomento y la adhesión de Honduras al mismo? Bueno, mire, vamos a explicarlo de una forma, pero la cosa más lineal y sencilla. El último paso para que existiera la vía del derecho, para que naciera, y para que ese nacimiento le permitiera al Poder Legislativo mandarlo al Poder Ejecutivo, fíjense bien, para que se diera ese nacimiento, se necesitaba como requisito sine qua non someter a votación la aprobación del acta de la sesión anterior del CAF. Ese hecho histórico legislativo se desarrolló el día de ayer y la votación fue en contra de la aprobación del acta. Es decir, no pasó. En consecuencia, en el universo de la existencia jurídico no existe. Eso no existe ya. No existió más. En consecuencia, no pueden bajo ningún pretexto, bajo ninguna argucia o argumento lego, mandarlo al Ejecutivo, porque sería un gravísimo ultraje a la Constitución de la República y a la ley ordinaria, a la ley orgánica del Poder Legislativo, aparte de ser absolutamente nulo y que podría constituir esa conducta, fíjate bien, tipo penal. Yo quiero irle consultando para que usted me vaya explicando bien, porque el panorama es bastante complejo. Número uno, la no aprobación del acta elimina la votación en la sesión. Absolutamente. Es que la votación fue un momento dentro del proceso de formación. Y fíjate, de formación, de creación, discusión, votación, creación de la ley. Estamos. Entonces, primero va un paso y luego va un segundo paso. Puede pasar el primer paso, pero si el segundo no lo sortea con buen suceso a través del ejercicio democrático del voto dentro de la Asamblea de los 128 diputados, simple y sencillamente no existe. O sea, nunca nació a la vida del derecho. Absolutamente nunca. ¿Por qué? Porque no reúne ese requisito de la votación para la aprobación. Pero en el caso del acta, esta es el fiel reflejo de lo que sucedió en una sesión.
El acta refleja textualmente o debe reflejar textualmente lo que aconteció en la sesión. Para la no aprobación del acta, y esta es una pregunta muy personal, pero que también he escuchado de alguna gente y por eso lo tenemos a usted para que nos explique. La no aprobación del acta, dicen algunos sectores, debió darse únicamente si los hechos en ella reflejados no eran reales o no eran lo que en realidad aconteció en esa sesión. Si en el acta estaba que los hechos acontecieron tal y como en efecto fue, ¿por qué la no aprobación? Miren, ese es parte del argumento del partido oficialista que ha generado durante más de un año en el ejercicio del poder muchas violaciones constitucionales y muchas teorías constitucionales que han sido debatidas y que se les ha dicho infinidad de veces que están equivocados y luego recogen como producto precisamente que están equivocados, que no logran pasar proyectos de ley en específico o que cuando los someten a discusión fracasan porque son contrarios a la normativa constitucional. Sí. Mire, ¿qué pasa con el tema precisamente de lo que sucedió en aquel momento histórico, en la descripción de los hechos? Primero, incluso el proceso de cómo se abrió la sesión y cómo se discutió, porque ni siquiera se discutió, y una diputada en específico señalaba con meridiana precisión de que se incorporara el hecho que en aquella sesión se comenzó al revés el procedimiento. Sí. Primero votando y posteriormente discutiendo. Supuestamente a discusión. ¿Qué sucede eso? Eso de entrada, para utilizar un término sencillo, vuelve nulo todo el proceso. Vuelve nulo. Entonces hay un proceso legislativo y hay un debido proceso legislativo. Y si no se sigue el debido proceso legislativo, va pariendo vicios y posteriormente vienen, fíjate bien, los adefesios jurídicos que tanto entuerto, problema, división y descohesión social generan en el pueblo hondureño. Eso es lo que ha sucedido realmente. ¿Tuvo la oportunidad, abogado, de escuchar el argumento presentado por el diputado Luis Redondo una vez que no se aprobó el acta y que incluso entregó una documentación a la Secretaría para que constaran en la misma y que llegó hasta a plantearse que podrían solicitar algunas consultas ante la Corte Suprema de Justicia, dando a entender que esto ya era cosa juzgada? Miren, correctamente. Primero, la consulta pues, suena totalmente extemporánea y surge a raíz de que se miró fracasado políticamente en la votación el día de ayer. Pero previo a eso, y irse al receso, hay un dato que quiero rescatar y traer a la memoria para el pueblo hondureño y para usted también, el hecho de que se le consultó al secretario del Congreso Nacional, al diputado Carlos Zelaya, si eso era cierto. Y él dijo que él en ningún momento había mandado ese decreto porque hacía falta la sesión en la cual se tenía que someter a votación el acta. Sí. Así de sencillo, claro y diáfano. Es un diputado serio que tiene un abordaje bastante apropiado con las diferentes bancadas. ¿Qué sucedió? Casi 2 meses en letargo legislativo. ¿Para qué? Para ver si lograban construir los puentes para lograr los consensos, precisamente para que pudiera ser aprobada el acta por lo menos con 65 votos. Al ver que no lo lograban, el plan B era generar leguleyadas, es decir, argumentos fuera del contexto constitucional y legal ordinario. Eso es lo que ha sucedido. Ahora bien, mira qué peligroso, y ojo pueblo hondureño, el hecho de querer llevar de nuevo al Poder Judicial, fíjate bien, entre las piernas del pleito, porque ahora que me veo absolutamente fracasado políticamente, mire qué oportuno, hoy sí voy a ir a solicitar una opinión a la Corte, porque no la solicitó en estos 2 meses,
porque no la solicitó antes de que el Poder Judicial tomara su primer receso de vacaciones en el periodo del año 2023. Eso se llama falta de competencia en el manejo de un poder tan delicado como el poder legislativo. Ahora bien, es todavía más delicado, licenciado Aldo, porque nosotros somos una república y como tal, nuestro sistema es democrático y a su vez el poder soberano del pueblo se ejerce a través de la democracia representativa y el poder representativo. Y cada uno de los 128 diputados, en ellos reside el poder del soberano, de la voluntad soberana del pueblo. Yo no puedo pasar por sobre su voluntad representada en un voto negativo. Porque si yo lo hago, entonces no estoy en democracia, estoy en dictadura. Si yo no lo hago y falto el respeto a 71 votos que han dicho que no, entonces estoy usurpando la voluntad soberana del pueblo y eso es un pésimo mensaje. Voy a ir a la pausa, abogado, y vamos a regresar. Tengo un par de consultas más sobre este tema y también vamos a hablar de los decretos de impunidad. Algunos ya se han derogado, otros todavía están en proceso y va a costar concertación para lograrlos. Pero vamos avanzando en este camino hacia la Sisi. Regresamos al banquillo aquí junto al abogado Oliver Erazo. Jurídicamente, el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento no existe al no aprobarse el acta de la sesión anterior, nos ha explicado ampliamente el abogado Oliver Erazo. Esto desde el plano jurídico. Usted sabe que en política todo se puede, abogado, ¿sí o no? En política todo se puede. No, estoy, y en ese campo no se lo discuto, no se lo discuto, ¿sabe por qué? Porque he visto o hemos visto los hondureños que era así de grandote, ¿no? El rótulo donde se prohíbe la reelección presidencial y 15 ex magistrados no lo vieron. No lo vieron. No lo vieron. O no lo quisieron ver, ¿verdad? ¿O no? Les dio miopía temporal, estacionaria, sí. de poder. Y esa es la gran preocupación ahora. ¿Qué pasa si desde el Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro, como ya ha dejado entrever, no lo ha dicho así directamente, pero lo ha dejado entrever, ¿qué pasa si le da vigencia al CAF? Mire, sería una situación sumamente delicada, muy delicada, porque exponen a la presidenta precisamente a la misma comisión de delitos que estaría incurriendo, en mi criterio, ¿no? Subjetivo, es el diputado Luis Redondo, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, traición a la patria y, ojo, cae dentro del numeral 2 y 3 de las causales por las cuales puede solicitarse un juicio político contra un alto funcionario de las instituciones republicanas del Estado de Honduras. Y esto simple y sencillamente sería descubrir una agenda, o sea, una agenda de mantenimiento del poder. ¿Por qué? Porque las encuestas no los están favoreciendo, porque su gestión gubernativa va en salto mortal, en caída libre, y simple y sencillamente deberían de buscar cohesión legislativa para generar fortaleza en los actos de gobernanza del Poder Ejecutivo y que tenga éxito la presidenta Xiomara Castro, lejos de estarla invitando a generar más ultrajes a la Constitución de la República, ¿verdad? Con teorías totalmente absurdas y lejos de todo principio de legalidad constitucional. Y sabe que le hago esta consulta porque la Corporación Andina de Fomento recién hizo un evento de presentación de un informe en Honduras. Hay diputados incluso que ya han dicho que eso es cosa juzgada, que Honduras ya es parte de CAF, que Honduras no puede volver atrás y esas situaciones son las que de repente complican. ¿Cuál debería de ser la posición del organismo como tal al ver esta conflictividad que hay en torno a la adhesión de Honduras a la Corporación Andina? Mire, este tipo de organizaciones internacionales son serias
tienen sus departamentos, sus gerencias legales que tendrán que ver desde el ítem de si la junta directiva es que preside el legislativo, donde en teoría se sometió, goza de legalidad formal, sí o no, que eso es un tema que todavía la Corte Suprema de Justicia actual no lo ha definido en el fondo, y eso no hay que olvidarlo, eso está vigente ahí. Segundo, si se siguió el procedimiento legislativo interno para los efectos de que no vayan a erogar créditos en base a una supuesta solidez inexistente desde el punto de vista jurídico internacional en materia de derecho internacional público. Entonces, no creo, en tanto no tengan la certeza de que se ha aprobado en legal y de debida forma, lo cual en este momento no existe. Sí, porque hasta ahora tampoco la CAP se ha pronunciado al respecto sobre este tema, ¿verdad? No se ha pronunciado al respecto. E incluso, dígame si es correcto o no, la apreciación de que de seguir con este convenio, un nuevo gobierno podría desconocer los acuerdos pactados. Y claro que sí, mira, lo que pasa es que Honduras es respetuoso de los acuerdos y tratados internacionales y de las resoluciones. Eso es un tema sumamente delicado porque alguien que es plenipotenciario, que puede firmar, que representa los intereses en nombre del Estado de Honduras, puede comprometer a la nación en estadios sumamente delicados. Estamos hablando de dinero. Y a mí lo que me preocupa muchísimo es lo siguiente. Precisamente si fracasaron en esta legislatura, tienen todo el otro año para tratar de conseguir los votos durante todo este año con una actitud muy diferente y con un liderazgo robustecido, rejuvenecido en lo que falta de este año y volver a someter el proyecto el otro año. ¿Cuál es la premura? O sea, ¿por qué les surge tanto? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de esto? O sea, simple y sencillamente tampoco los hondureños nos chupamos el dedo. O sea, aquí sabemos que es un tema de dinero. Mira qué interesante. ¿Cómo? Y es donde le doy la razón, por ejemplo, a la bancada del Partido Liberal, que estuvieron insistiendo que le hicieran las transferencias a las municipalidades que son cabeza ganadas por el Partido Liberal, o alcaldes liberales. ¿Cómo es posible que no hagan las transferencias, pero que vengan y les oferten que firmen el tema del CAF? ¿Para qué? Para que puedan accesar esas municipalidades a créditos ante ese organismo prestatario. ¿No le parece que está raro? Si yo tengo suficiente presupuesto y ¿por qué no lo ejecuto? ¿Por qué no hago la transferencia? O sea, eso comienza a generar una duda razonable del por qué simple y sencillamente no obtuvieron los votos para la aprobación final del proyecto. No quiero dejar pasar la frase que usted ha dicho, que puede en la próxima legislatura, con liderazgos rejuvenecidos, dijo usted, concertar esto. ¿A qué se refiere con liderazgos rejuvenecidos? Con liderazgo, podría ser el mismo liderazgo del diputado Redondo, pero primero legalizado y segundo aceptado. El problema del diputado Redondo es que no lo acepta ni su propia bancada o la bancada en la cual él participó coyunturalmente en una alianza. ¿Cuál fue el resultado ahorita? Miremos los resultados materiales. ¿Le prestaron el voto? ¿Estuvieron con él en la votación? ¿Cuál es la respuesta? Material, no. No estuvieron con eso. Y desde el Ejecutivo, lo más prudente entonces es mejor detener esto, ¿verdad? Indiscutiblemente, debe de dar paso, lógicamente, creo que debe de ser llamado el diputado Redondo y hacerse un autoexamen, incluso para dimitir del cargo, porque no está generando paz, no está generando cohesión social, no está generando absolutamente nada para lo cual el pueblo hondureño asistió a un concierto electoral en noviembre del año pasado. O sea, cuando uno se da cuenta que estorba y que uno es el problema, uno debe de hacerse a un lado. Un político inteligente, como presume él que lo es, debe de tener una lectura clara que
no es el momento para él, y todas las ejecutorias en el legislativo se lo están diciendo constantemente, pero eso es un tema de sistema de partidos, y como en política ahora nada le sale, puede hacer que más tarde o el día de mañana le comiencen a salir todas las cosas bien. Sí, y ese es un antecedente que no tenemos en el país, un presidente del Congreso que a mitad de su periodo o antes de mitad de su periodo tenga que dimitir, ¿verdad? Anteriormente se han ido porque la ley les obligaba 6 meses antes de ir a política, pero no antes de su gestión. Pero es interesante. Sí, es un Hoy panorama, estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos. es un En panorama otros interesante tiempos. ese que usted me plantea, es un escenario interesante. Y otro tema también, puntual. Es la primera vez que hay un poder legislativo con la conformación que se tiene en este momento, con contrapesos y frenos y contrafrenos y pesos y contrapesos dentro del mismo poder legislativo. ¿Activados por quién? Por el mismo diputado Redondo. ¿Usted cree que en este momento hay una abrumadora oposición que puede poner en riesgo toda iniciativa o que puede bloquear toda iniciativa que venga del diputado Redondo? Fíjense que no. Lo que hay es una inteligente oposición en este momento. Una oposición consciente que está clara, licenciado Aldo, que si no hacen la oposición que la voz populi está pidiendo, se van en las próximas elecciones absolutamente todos. Porque se van todos, absolutamente todos. Porque en el caso del Partido Nacional ya aprendieron la lección, que el pueblo no va a ir a enfrentarse violentamente a las calles, lo hace en forma silenciosa y pacífica en las urnas. Igual, el PSH cometió un error infantil al prestar sus votos para aprobar un proyecto de impunidad como el de la amnistía. Ese es otro de los proyectos, en el próximo segmento me imagino que va a tocar, que debe de tocarse bien. Y han resentido el reclamo del pueblo, y han rectificado, y lo han hecho muy bien. Igual el Partido Liberal, que va soportando, después de los hechos del 2009, una merma cada vez en cada proceso político sumamente importante, y saben que ha llegado el momento de responderle al pueblo de forma inteligente en el ejercicio del poder legislativo. Resúmame así puntualmente entonces los dos escenarios que usted ha planteado en el caso del diputado Luis Redondo como líder del Congreso Nacional. Uno, o recapacita y se llena de humildad y deja a un lado el alter ego con el que se ha manejado, y consigue asesores que le digan lo que es, no lo que él quiere oír, no, lo que es, constitucionalmente lo que es. O simple y sencillamente está jugando a una agenda de generar crisis, la curva de la crisis al máximo, para luego poder instaurar una teoría de sostenimiento del poder dentro de la crisis. Y de eso será los partidos en oposición los que analicen, los que valoren y los que juzguen si la conducta del diputado Redondo se encausa o no para solicitar un juicio político. Y solicitar un juicio político no es andar promoviendo un golpe de Estado, porque aquí hay que aclararle también a esta gente que una cuestión es los instrumentos que permite la ley y otra cuestión son las locuras y elocuraciones que andan diciendo en base al discurso para justificar lo que no están haciendo en el poder. Voy a ir a la pausa, regresamos en breve dialogando con el abogado Oliver Erazo. Le echamos un vistazo a los decretos que han sido derogados, estos conocidos como pactos de impunidad. 2, faltan todavía algunos que deben pasar por esa guillotina y permitir una avenida de acceso para la instalación de la Sisi. Regresamos aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso al Banquillo por Telesistema Informativo TSI. Con nosotros el abogado Oliver Erazo, analista político, analista jurídico, profesor universitario, conocedor de la temática jurídico-política del país. En esa misma sesión del miércoles anterior, en donde no se aprueba el acta, por unanimidad se derogan algunos de los decretos conocidos como decretos de impunidad o algunas leyes que favorecen la impunidad,
y que constituyen un obstáculo para que la Sisi pueda instalarse en el país. Contraste, ¿verdad? Porque si bien no logran consenso en la aprobación del acta, sí había consenso generalizado en la derogación de estos pactos, abogado. Mire que es bien interesante y es ahí donde ustedes como medios periodísticos con veracidad y con mucha seriedad informan al pueblo y pues uno trata de decirle a la población hondureña seamos fríos y pragmáticos. Mire qué interesante. Se había dicho que con el tema de los pactos de impunidad, que ese parcialmente se han derogado los pactos de impunidad, faltan otros, faltan por lo menos 2 decretos más torales para decir que realmente tanto el partido en el gobierno quiere luchar contra la corrupción como los partidos en oposición también están claros de quitarse sus mantos y que les llegue la justicia en su momento. Miren, el ejercicio democrático legislativo es precisamente lo que ha sucedido ayer. Mira, por un lado fue un total catástrofe legislativa para el Partido Libre, de una gran lección para ellos, de mucha reflexión para ellos, pero por otro lado fue una victoria para el pueblo hondureño en doble sentido. Primero porque no se aprobó algo que el pueblo no quiere, uno. Y dos, porque uno de los anhelos del pueblo hondureño es que se vayan derogando esos pactos de impunidad para que se vaya limpiando el tema de la bruma de no acceso a la justicia o de no persecución por parte de la justicia a todos aquellos que han cometido delitos de cuello blanco. Mira, eso es la dinámica común y corriente de un poder legislativo donde hay una posición constructiva. Por un lado le dicen, no, señor Redondo, ya le dijimos que no, y a usted, señores de Libre, no. Pero esto sí lo vamos a acompañar porque esto es correcto, porque esta es la corriente de lo que quiere el pueblo hondureño y lo vamos a votar, se lo vamos a aprobar y fue unánime. Miren qué interesante. Entonces no vamos a decir que la oposición es mala cuando no mira las cosas como yo las miro. Claro. O porque no voto como yo quiero que voten. Las cosas no son así. El poder no es una cuestión de capricho personal. El poder es para generar bienestar y bien común para la población. Ayer comenzaron, el miércoles comenzaron con aquella limitante que tenía el Ministerio Público para secuestrar documentación, que lo limitaba, esos dientes que le habían, esa barrera que le habían puesto al Ministerio Público, y también los que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito. Pero falta todavía más, me dice usted, es una derogación a medias de algunas leyes que están favoreciendo la impunidad en el país. Estoy esperando que la misma junta directiva, uno de ellos, venga y proponga que se derogue el decreto 4 del año 22, sí, el decreto de amnistía, que todos sabemos que es un decreto de impunidad total, que protege a los corruptos del partido que hoy está gobernando. Gente que está sentenciada por actos de corrupción y que se están haciendo los de la vista gorda, ¿no? A vista y paciencia de todos los hondureños, del Poder Judicial mismo y del Ministerio Público. Vea, las cosas son así en el país. ¿Qué mensaje es ese, no? Para toda la juventud. ¿Con qué catadura moral le vamos a decir nosotros a uno de nuestros hijos que no hagan tal cosa? ¿Qué nos van a decir? No, mira, si eso es tranquilo, me hago diputado y cheque, mira fulano de tal y mira fulano de tal si les hacen algo. Esa es la realidad material. Porque me gustaría estar poniéndote un ejemplo utópico, pero no, es la realidad material del poder legislativo. Y falta todavía, bueno, ese de la amnistía, que fue el primero que aprobaron, pero falta todavía el que tiene que ver con estos fondos departamentales para los parlamentarios, claro, o por lo menos que los parlamentarios tramitan, que dicen que no es los famosos subsidios, al final es otra figura que termina utilizando el diputado para llevar dinero a las comunidades, o por lo menos para canalizar dinero. La gran pregunta de los 10 millones de hondureños. ¿Y ese por qué no lo metieron ayer?
Ve, ahí es donde yo le doy la razón a usted cuando usted dice, mira, abogado, mire usted, en la política aquí cualquier cosa puede pasar, pues sí. Como yo le digo, no se lo puedo discutir. En ese tema no entro a discusión porque tiene la razón. Hemos visto cómo la clase política se ha puesto de acuerdo para violentar la Constitución de la República. Quiero un ejemplo. Sí, por favor. De dónde se sacaron, por ejemplo, la figura de magistrados De suplentes? acuerdo, de acuerdo. Una gran negociación, un gran pacto. ¿Pacto de qué? Pactamos para seguir violentando la Constitución de la República y es por eso que yo le digo, a mí no me extraña absolutamente nada que el día de mañana las cosas puedan cambiar totalmente, redireccionar el barco el diputado Luis Redondo. Pero ¿a costa de qué? Los partidos políticos deben de saber que el costo va a ser altísimo. Se van a hacer, ¿sabe qué? El harakiri político. Se van a hacer el harakiri político. Y si el diputado Luis Redondo sigue con sus terquedades, es como dice Joaquín Sabina en una de sus canciones, es como ver un suicida sin vocación. Sí, sí, sí. Y qué buen ejemplo el que usted pone, porque se acuerda cuando la reforma al Poder Judicial, los magistrados eran 9, ¿verdad? Eran 9 Sí, no, eran siete, perdón, luego sí. 9 y luego 15. Y luego 9 y luego a 15, y se supone que ya tenían 15, entonces esa figura de los suplentes ya dejaba de existir, hoy lo han vuelto a poner, por eso decía yo que es bien complejo. ¿Qué otros elementos jurídicos que están deteniendo la lucha contra la corrupción deben pasar por ese tamiz por el que pasaron estos dos decretos, estas dos leyes anteriores? Mire, indiscutiblemente, yo en lo personal no soy de los que creo en los modelos de justicia de bolsillo importado. No funciona en Guatemala. Hay que hacer un estudio de derecho comparado para ver si eso funciona en Guatemala y miremos cuáles son los resultados en la República de Guatemala. Y sí confío más en el hecho, por ejemplo, de que elijamos un buen fiscal general de la República. Hay excelentes abogadas y abogados en este momento participando, no tan contaminados, que no son activistas VIP del partido en el gobierno ni ninguno de los partidos en oposición, que podrían hacerle frente a la institución del Ministerio Público y sacar adelante el tema de justicia y, por ejemplo, ver a expresidentes de cualquiera de los poderes del Estado siendo procesados y enjuiciados con investigaciones que en donde se ha respetado el debido proceso por el Ministerio Público de Honduras. ¿Cómo es posible, licenciado Al, que aquí a la par, a 4 horas y media, tienes El Salvador y ahí, sin Sisi, sin modelos de justicia de bolsillo importado, que lo único que genera es pago a burócratas internacionales, hayan procesado a 4 expresidentes? Francisco Flores, que al escuchar la sentencia se murió. Se murió, sí. Tony Saca, que está pagando su condena. Mauricio Funes, con orden de captura y refugiado en Nicaragua. Y Sánchez Serén, también refugiado en Nicaragua. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Centroamérica. Estamos hablando de países del Triángulo Norte. ¿A qué se debe eso? Se debe al fortalecimiento institucional. Ahora yo le hago una repregunta. Me hago una repregunta, disculpe. ¿Cuántos presidentes presos tiene Guatemala? Sí, Guatemala tiene Álvaro Colón, ¿verdad? Álvaro Colón está, Portillo, ¿se acuerda de Portillo, verdad? Fue extraditado, sí, está sí, en libertad. Sí, en libertad, sí. Guatemala también, cuando estuvo la CICIG en Guatemala, se vivió un momento bien interesante en materia de justicia que llevó a los expresidentes. El último fue Álvaro Colón, por ejemplo, que estuvo aquí como representante de una misión electoral también, de observación electoral. Ahora, ¿qué dejó como resultado? ¿Dejó un poder judicial guatemalteco y una fiscalía fortalecida o en sentido contrario, perseguidos políticos? Bueno, todas estas cosas tenemos que verlas. Usted ve dónde está Telmaldán ahora, ¿verdad? Bueno, ahí están los ejemplos. Entonces, ¿es eso lo que queremos copiar los hondureños? Entonces, todas esas cuestiones las debemos de discutir con altura, ¿ok?
con argumentos técnicos, con derecho comparado. O sea, no cuestiones porque yo quiero, porque luego lo quiero utilizar como la cartilla para negociar posiciones y quedarme en el poder. O sea, hay que tener mucho cuidado de que todo este tema de Sisi no vaya a ser instrumentalizado en favor del poder. Eso, y cómo encuentra usted ese equilibrio, esa independencia de poderes, que el poder político no meta su mano en el poder judicial, que el poder ejecutivo no meta su mano en el poder legislativo y viceversa? ¿Cómo encuentra usted ese equilibrio? Porque para construir un modelo de justicia equilibrado, justo, transparente, equitativo, necesita una justicia independiente. Falta mucho que siquiera lo podamos ver, ese equilibrio. Y se lo contesto con los hechos de ayer y de hoy. Con un diputado como el señor Luis Redondo, que no acepta el ejercicio democrático de la votación, ahora imagínense qué sería con una Sisi bajo la presión de los tres poderes del Estado de Honduras. Voy a ir a la pausa y regresamos. Estamos dialogando con el abogado Oliver Erazo aquí en Al Banquillo. Seguimos en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo, dialogando con el abogado Oliver Erazo. ¿Le apuesta usted a que la Sisi sea no la solución a la justicia del país? Porque es difícil pensar en que un organismo como este será la panacea para solventar los problemas en materia de transparencia y de justicia en el país. Pero ¿será el comienzo de una importante etapa para el país o prevé usted que pueda pasar lo mismo que pasó con la MASI, el mismo escenario con distintos actores? Fíjate que yo quisiera ser optimista y decir, bueno, sí a mediano, porque a corto plazo no creo que la vayamos a ver, pero sí a mediano plazo, probablemente el otro año. Y se dan los pines perfectos para que puedan venir y comenzar a hacer su trabajo y ver la calidad de su trabajo. Probablemente encontremos esa ruta de fortalecimiento, ¿verdad? En el tema de investigación y de presentación de requerimientos fiscales. Pero eso también genera una cosmovisión, licenciado Aldo, y es el hecho que ellos visualizan la misión con independencia. Y esa independencia pasa por independencia de investigación e independencia para interponer o ejercer la acción penal pública. Eso, lógicamente, presupone sí y solo sí una reforma constitucional. Ya se dio el año pasado una iniciativa por la diputada Hortensia Zelaya, la cual no tuvo eco, ¿me entiende? Y aquí se abre otra discusión constitucional. Ok, si la Constitución es para la perpetua consecución del Estado de Honduras, ¿cómo es que vamos a darle cabida a una misión temporal, subrayo, tajo temporal, en la Constitución que tiene normas permanentes? Entonces se abre la discusión. Podemos generar una reforma constitucional, ¿me entiendes?, para incluir a la Sisi, fíjate bien, con independencia para la investigación y el ejercicio de la acción penal pública por determinado tiempo. Habrá que ver si el liderazgo del Poder Legislativo logra convencer a todos los diputados y poder lograr esa reforma constitucional. Para tenerla así como estaba en Guatemala, ¿verdad? Que en Guatemala ejercía directamente la acción penal y eso fue lo que molestó a muchos sectores. Incluso creo que la metieron como acción adherente, o sea, sí, como procurador, como acusador adherente. Entonces, lógicamente, mira, toda acción que sea directamente a combatir la corrupción va a molestar al corrupto. Llámese Masi, llámese Sisi, llámese un buen fiscal general de la República, sea hombre o mujer, sea un buen pleno de la Corte Suprema de Justicia que aplique la norma, siempre le va a incomodar al corrupto. Y es por eso que impiden que los profesionales del derecho independientes, con autarquía, simple y sencillamente no puedan llegar a su puesto.
¿Cuál cree usted que fue el panorama que se llevaron estos miembros de la ONU que estuvieron aquí en misión exploratoria? Fíjese que el panorama que ellos recogieron como insumo ya era algo que lo tenían perchequeado, ¿no? Porque desde el año pasado nos están diciendo, bueno, que hay que derogar esos pactos de impunidad, que hay que reformar el Código Penal, ¿ok? En algunos lados donde genera sombra, que hay que decretar, incluso si usted lee la prensa de esta semana, hay representantes de la comunidad internacional que se atreven a decirnos que hay que reformar la Constitución de la República, porque ellos así miran. Un extranjero mira necesarias las reformas constitucionales y le dice a los hondureños que hay que hacer reformas constitucionales. Y es lo interesante de este tema, ¿no? En materia de justicia. Entonces, uno se queda preguntando, bueno, ¿y cuándo uno va a esos países y les dice a ellos cuál es la cara o cuál es el lomo de la hamburguesa? ¿O qué hacer? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, simple y sencillamente, creo que ellos llevan ya muy claro mapeado qué es aquello que se debe de reformar, qué es aquello que se debe de derogar y cuál es la normativa que debería de ser sometida al Poder Legislativo para ser decretada. En todo caso, una CICI deberá trabajar de la mano con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, estamos entrando en un proceso en el que o se recupera el Ministerio Público o lo terminamos de perder. Eso es lo que han dicho varios sectores. ¿Usted considera que, o cuáles son los retos a los que se enfrenta este nuevo Ministerio Público, partiendo del hecho del proceso que ya hemos iniciado y en el que ya hay un proceso de tachas y denuncias, y he visto que un solo postulante, un solo denunciante presentó tachas contra 7, por ejemplo, candidatos? ¿Cómo ve usted este proceso? Fíjese que hasta el momento, porque en Honduras las cosas hay que llevarlas al día y hacer corte de caja social, político y económico al diariamente, día, sí. diariamente. Lo han hecho correctamente, lo han hecho bien, se mira que están haciendo gala de sus nombres y de sus investiduras profesionales. Hasta el día de hoy, eso ha sido correcto. Esperemos que la escogencia, esperemos que la aplicación de las inhabilidades sean serias y eso permita que los 5 candidatos que envíen al Poder Legislativo se los dejen cerrados a la clase política, a los 128 diputados, de tal forma que únicamente pueden escoger dentro de esos 5, de los 5 duros, mujeres y hombres, que pueden representar y sacar adelante el Ministerio Público, hacer la reingeniería del Ministerio Público, 5 candidatos que no sean achichincles políticos, mandaderos de clases en específico del sistema de partidos, sino que sean profesionales comprometidos con el Estado de Honduras y con la Administración de Justicia como órgano operador de justicia importantísimo en el país. Este va a ser un hueso duro de roer en el Congreso, abogado. Va a ser durísimo porque qué tal, como dice usted, en la política, de esos 5 no les guste ninguno, ¿Sí? a los muchachos del Congreso. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría en ese caso? Mientras no elijan, sigue en funciones el actual fiscal Oscar Chinchilla y el fiscal adjunto Daniel Cibrián. Punto. No existe ruptura constitucional, no hay crisis institucional. Sencillo, siguen en sus puestos hasta en tanto se elija un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto. ¿Usted cree que vamos a llegar a ese escenario? Decía el diputado, creo que le escuché una declaración al diputado Antonio Rivera Callejas que dijo, no va a ser tan fácil la escogencia del fiscal y no será el propio día o en los primeros días de discusión. Probablemente que no, así como se dio con el tema de la Corte. Yo creo que eso es parte de la dialéctica, porque simple y sencillamente la elección es de segundo grado y le corresponde esa facultad al Poder Legislativo, que se simple y sencillamente va a un órgano meramente político donde se hace política y donde se debe de construir consenso. Entonces, ese consenso es muy importante. Y fíjese que ese punto es bien interesante, porque leía yo un tuit del señor diputado Jorge Calix y decía que está más cerca la oposición de lograr el fiscal que de ellos lograr 65 votos. ¿Qué le está diciendo?
Sí, eso se lo leí también al diputado Calix. ¿Podríamos tener un fiscal propuesto desde la oposición? Claro, ¿por qué no? Es que es un fiscal para los hondureños, no es un fiscal para Libre, no es un fiscal para el Partido Liberal, no es un fiscal para el PSH, no es un fiscal para el Partido Nacional. Hasta en tanto no entendamos que las instituciones republicanas son para el Estado, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entonces vamos a seguir en la misma corrupción estructural que nos tiene ahogados al día de hoy. Aunque usted sabe que las negociaciones se están dando y seguirán seguramente, porque por estar libre en el poder se esperaría o esperarían ellos que el fiscal sea de Libertad y Refundación, pero para eso requieren concertar con la bancada de oposición. 86 votos, 86. ¿no? Son sencillos. Sí. Para alguien talentoso y competente y operativo, los puede lograr. Ese panorama se muestra interesante y sin duda alguna cuando llegue será propicio de seguir. Abogado, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, gracias por recibir la llamada y por aceptar esta invitación y dialogar sobre estos temas, porque son importantes plantearlos en lenguaje sencillo y entendible para la población. Muchas gracias, licenciado Aldo, por la invitación y pues siempre, ¿verdad?, al servicio de ustedes y de la ciudadanía hondureña. Agradezco la participación del abogado Oliver Erazo en esta edición de Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Gracias por su sintonía y nos encontramos en la próxima.